es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar una vez más junto con ustedes. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy, pero muy poderoso e importante, el cual es el poder de la sangre de Jesús. Acompáñame en este viaje. Mira, realmente hablar acerca del poder de la sangre de Jesús no es fácil, es complejo. Pero vamos a tratar de que de una manera sencilla podamos comprender cuán poderoso es el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús, y por qué Jesús tiene nombre sobre todo nombre. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, donde el mismo Dios empieza a hablar de una manera tan profunda que al lenguaje de cualquiera no lo comprendería. Mira, el Señor nos habla en este capítulo acerca de la Pascua. Pero vale la pena aclarar que es importante resaltar las indicaciones que el Señor le dio a Moisés para que el pueblo la siguiera. Primero que todo, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El mismo Señor había endurecido el corazón de Faraón para que no les permitiera la salida, de tal manera que el Señor se iba a glorificar destruyendo a Faraón y a su ejército. Habían pasado aquellas plagas, las plagas de Egipto, plagas que Dios había mandado para tratar de quebrantar al Faraón, para hacer de que éste doblegara. Pero lo tremendo es que el mismo Dios endurecía su corazón. ¿Y qué pasó? Que con esta última, Faraón tuvo que acceder a lo que el Señor quería. En la actualidad, encontramos a mucha gente diciendo la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Jesús, estoy bajo la sangre de Jesús, esto, aquello, pero muchas veces ni siquiera entiende lo que le declara. Y lo hemos visto, yo lo he visto personalmente. He visto gente que le dice a los demonios, la sangre de Cristo a mí me cubre, en el nombre de Cristo no me tocas, esto, aquello, y les terminan dando duro. ¿Por qué? Porque no se vive una vida en Jesús. Porque para que la sangre del Cordero nos cubra, debemos permanecer en Jesucristo. Es algo poderoso. Ven, acompáñame, que hoy vamos a aprender algo tremendo de parte de Dios. Mira, en Éxodo, capítulo 12, versículo 3 dice, el Señor le dice a Moisés, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Y por qué habla acerca de un cordero? Porque en ese tiempo habrían ese tipo de sacrificios. La tipología era sacrificar aquel cordero, pero el Señor se estaba refiriendo acerca del Cordero de Dios, de Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tenía que venir a derramar su sangre en una cruz. Cuando Jesús empieza a desangrarse en esa cruz, empieza a lavar todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades. Tú de pronto dices, no, pero yo me esfuerzo
y no pasa nada, pero tú no sabes lo que hayan sembrado tus antepasados, tus abuelos, tatarabuelos. Hay gente que es descendiente de brujos, hay gente que es descendiente de satanistas, hay gente que es descendiente de asesinos, hay otra gente que es descendiente de personas que hurtaban, que violaban, que mataban, en fin, etc. Hay muchas cosas. Y si tú examinas las culturas, sobre todo americanas, te vas a dar cuenta que tenían sus ritos. Y esos ritos demandaban sangre muchas veces. Ahí encontramos, por ejemplo, los mayas, los aztecas, acá en Colombia, chipchas, en el Perú los incas, en fin, etc. Y mira cómo es de tremendo. Mira, el Señor da unas especificaciones claras que van a describir al Hijo de Dios. En el mismo capítulo, Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Ojo con esto. Mira, y Jesucristo, antes de ser sacrificado, celebró la Pascua y dijo: tomad y comed, refiriéndose a la carne. Y aquí en Éxodo Dios dice que esa carne debía ser comida, la carne de aquel macho cabrío, aquel cordero, y que tenía que ser sin defecto. Y conocemos que Jesucristo no pecó, no había defecto en él, no había algo que tuviese que reprocharle. Todo lo contrario, fue un sacrificio perfecto. Pero, ¿qué generaría ese sacrificio? Cuando Jesús empieza a derramar su sangre sobre ese madero, empieza a cargar con toda la maldición que fue derramada sobre la tierra y sobre la raza humana. Ojo con esto. Mira, el plan perfecto de Dios era que Adán y Eva pudieran reproducirse, pudieran administrar la tierra, que todo fuera equilibrado. De hecho, la tierra favorecía a Adán y a Eva, porque venía del Creador. Pero al haber desobedecido al Señor, hace que la tierra, por más que la trabaje el hombre, le dé cardos y espinos, como dicen las Escrituras. Eso está en Génesis capítulo 3, y ahí lo podrás entender y comprender a perfección. Mira, es tan tremendo que cuando Jesús se empieza a desangrar, aquel cordero que describe en Éxodo y que puso el ejemplo desde antes, en el tiempo de Abraham, donde Abraham iba a levantar su mano para sacrificar a Isaac, y el Señor le dijo: detente, que ya el Señor Jehová ha visto que tú le temes. Y el Señor proveyó de aquel cordero. Y vamos a darnos cuenta cómo en Apocalipsis el Señor menciona acerca del cordero. Pero es necesario que nos detengamos en este capítulo que estamos viendo en Éxodo. ¿Por qué? Porque mira, todas esas maldiciones, pobreza, miseria, muerte, destrucción, locura, ruina, depresiones, suicidio, todo eso y mucho más, Jesús pagó para que fuese destruido nuestras vidas, para que fuese cambiado nuestro destino prácticamente. Por eso es que el Señor nos muestra que coge a la gente más débil, la fortalece, la transforma, la cambia de tal manera que lo vuelve poderosos en esta tierra. Un ejemplo, los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Aquellas personas que estaban endeudadas, arruinadas, que no tenían futuro, y que el Señor puso a David en aquella cueva de Adulam, donde lo eligieron como el líder de ellos. Y luego encontramos a aquellos hombres que no habían sido sino pusilánimes y que no eran importantes,
luego los encontramos como los valientes de David, gente aguerrida con rostro de león. Por lo general en el cristianismo nos damos cuenta que todos queremos ser bendecidos, que todos asistimos a una iglesia, pero esperamos algo de Dios. La cuestión es que tenemos que aprender a sincronizar nuestro corazón con el del Señor. Y tú miras, bueno, profeta, ¿cómo se hace eso? Primero que todo, humillándonos. Segundo que todo, disponiendo nuestro corazón. No buscar o no buscando lo que cada uno desea, sino alineándose a la voluntad de Dios. Y tú me dirás, bueno, pues como yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pues lee la Biblia, acércate a la Biblia y el mismo Señor se encargará de decirte qué es lo que tienes que hacer. Mira, como tercero, vamos a tener que renunciar a nuestra propia maldad, a las concupiscencias de nuestra carne. Vamos a hacer de que nuestro corazón vaya en pos del Dios Altísimo. Ahora, el Señor nos habla en su palabra acerca de aquel macho cuya sangre tenía que ser untada en los lindeles, o sea, en el portal, donde se encuentra la puerta. Ahí tenía que ser puesta, ahí y en las ventanas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios determinó arremeter contra Egipto, matar sus primogénitos. ¿Para qué? Para que así el faraón se doblegue delante de él y entienda de que ni él ni sus dioses pueden contra el Señor. Cuando Dios manda las 10 plagas de Egipto, lo que hace es humillar a las deidades de Egipto. Y la última que le hacía falta por derribar era Faraón. Y termina destruyéndolo en el Mar Rojo. Así pasa en ti y así pasa en mí. El Señor tiene que venir a derribar aquellos espíritus a los cuales nuestros padres nos habían consagrado, o aquellos espíritus a los cuales nosotros les estábamos sirviendo. Tú dirías, pero no, yo nunca practiqué brujería, ni santerismo, ni esto. Sí, pero si estuviste fornicando. Algunos estuvieron adulterando, otros hurtando, otros matando. En fin, etcétera. Nuestras obras fortalecen o al espíritu impuro o al espíritu de Dios. Nosotros debemos, como sacerdotes de Dios, llevar al pueblo de Dios a tener una fe sana. ¿Qué es una fe sana? Aquella fe que cree en Jesús plenamente, lo reconoce como el Hijo de Dios, pero sabe esa fe que tiene que esforzarse y ser valiente para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Alejar toda utopía mental, porque es que lo vemos. Lo veo en diferentes casos. Veo jovencitas o jóvenes que esperan cosas milagrosas. Y tú dirás, pues, para eso es Dios, porque Él hace milagros. Sí, ¿quién dice que no? Pero es que si tú lees bien la Biblia, Dios siempre dice, si tú haces esto, yo hago aquello. Siempre amarra o concatena. Bueno, tú haces aquello, yo hago tal cosa. Pero, ¿qué es lo que se ve en la actualidad? De que la gente solamente quiere ver el milagro, quiere el favor, pero no quiere realmente esforzarse para poder cumplir la palabra de Dios. Hemos hecho tantas cosas los seres humanos fuera de la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios, que hoy estamos cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Y entonces cuando nos sentimos morir, ahí sí buscamos a Dios.
Y Dios no quiere eso. Muchos, como mencionaba esta mañana, muchos dicen, no, es que yo llevo años de conocer a Dios. Déjame decirte, no, discúlpame. De pronto llevas años congregándote en una iglesia o en varias, porque hay unos que toman de turismo el cristianismo. De pronto llevas años congregándote en una, otra o muchas iglesias. Pero si conoces a Dios, entonces ¿por qué dudas? Si conoces a Dios, ¿por qué te dejas llevar por tus emociones? Dirás, no, pues que entonces ahora dirás que es malo las emociones. No, mira, sencillo. El enemigo busca que te dejes llevar por las emociones. Porque a él le fascina generar divisiones. A él le fascina generar caos, confusión. El Señor nos indica claramente a través de la vida de su Hijo que Dios se mueve por principios y que hay unos principios espirituales los cuales si nosotros los obedecemos, seremos bendición, seremos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos promete ponernos por cabeza y no por cola, o sea, hacer de nosotros una nación exaltada, una nación poderosa, una nación bendita. No solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Aún Dios se atreve aún de decir que hasta nuestras bestias bendecirá. Todo si decidimos obedecer al Dios Altísimo. Por eso te hablo de que hay que sacarse de la mente esa utopía de que porque yo asisto a una iglesia, porque cambié un madrazo por un aleluya, ya Dios tiene que descender del cielo a hacerme el milagro. Ya Dios está en deuda conmigo. Ya Dios tiene que hacer mi voluntad. Porque algunos dicen, no, Señor, yo quiero esto y esto y esto, y tiene que ser así y así y así. Y si no, entonces ¿dónde estás tú? El Señor quiere que alcancemos una fe madura. ¿Y por qué vamos a hablar de la sangre del Cordero? Porque la única, óigase bien, en Egipto Dios había dicho, y voy a pasar, y pasará el ángel de la muerte, y heriré a los primogénitos de Egipto. Solamente evitaría que entrase ese ángel a matar a los primogénitos. Lo único que lo detenía era la sangre del Cordero. En la actualidad, quiero que entendamos esto. Hay dos planos, el espiritual y el natural. Desde el espiritual se mueven y tocan lo natural. Mira cómo está siendo cegada la tierra. Esto es tenaz. Mira la cantidad de muertos. Mira lo que está aconteciendo. Todo lo que Jesús dijo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira lo que está pasando en Libia. Aquella explosión. Tremendo. Cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Mira todo lo que está pasando. Abre tus ojos. Quítate las vendas. Mira lo que está aconteciendo. Infórmate de lo que está aconteciendo. En Libia, entre Estados Unidos y China, mira esos roces tan tremendos que hay en la actualidad. Mira cómo está esto. Aún en algunas partes temblando la tierra. El Señor dijo, en tiempos postreros, oiréis de guerras, rumores de guerras. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, pero no salgan. ¿Cuántos que vienen a hablar supuestamente la palabra de Dios? Pero no nos enfocan en el Hijo de Dios, no nos enfocan en la palabra de Dios, no nos enfocan o no nos centran en los principios de Dios. Dios es un Dios de principios. Solamente el libro de Proverbios nos dice qué desagrada al alma de Dios.
no es venir a decirte, veo que Dios te va a ayudar, veo que Dios te va a dar una casa, veo que Dios te va a dar un carro, veo que Dios te va a dar el sueño americano. No, nosotros debemos alcanzar crecimiento espiritual, y para poder alcanzar crecimiento espiritual necesitamos conocer urgentemente al Señor, sus principios, sus mandamientos, el por qué Dios nos manda lo que nos demanda en su palabra. Mira, la sangre de Jesús tiene poder, tiene tanto poder que impide que el ángel de la muerte entre. Claramente lo vemos en este pasaje. Mira, es tremendo. Aquel macho cabrío, aquel cordero, tenía que ser joven y perfecto. Y Jesús murió joven y perfecto. Y cuando Jesús está en esa cruz, empieza a moverse el plano espiritual. Y si lees el Salmo 22, empieza a describir todo lo que le acontece. Es más, espérate, busquémoslo. El Salmo 22 es tremendo. El Salmo 22 nos habla de una manera tan clara de lo que estaba pasando en el plano espiritual, que realmente es escalofriante las visiones que Jesús empieza a describir. Mira, dice Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. Y arranca diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Imagínate. Imagínate lo que Jesús estaba sufriendo en esa cruz del Calvario. Pero era necesario. Sin la sangre de ese cordero no habría salvación. La sangre de Jesús tiene poder para liberarnos. Tiene poder para restaurarnos. Tiene poder para sanarnos. Tiene poder para hacer que vayamos de las tinieblas a su luz admirable. Tiene poder para hacer de nosotros personas nuevas. Como dice la Escritura, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y mira, describe más adelante, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues en él se complacía. Imagínate, lo más tremendo es lo que describe. Versículo 16 del Salmo 22 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Imagínate, ¿ah? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Imagínate, todo lo que describe, esto es tremendo. Es más, el Señor mismo describe cómo aún toros fuertes de Basán lo rodean. Y ahí está describiendo perros, toros y demás. Y habla acerca de los diversos tipos de espíritus que hay. Espíritus impuros que vinieron sobre él. Y Jesús tenía que ir a esa cruz y pagar lo que él no había hecho. Pagar por lo que tú, yo, nuestros antepasados y nuestra descendencia habían hecho o íbamos a hacer. Sobre él cayó la maldición de Dios. La maldición que nos cubría a nosotros.
Y tú puedes declarar que la sangre de Jesús tiene poder. Claro que tiene poder. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios te ve a ti o me ve a mí, si ve esa sangre, no nos ve a los dos, sino que ve a su Hijo amado, al Cordero de Dios, al que pagó por nuestros pecados. Entonces dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ayudémoslo. ¿Ah? Por lo general la gente no sabe a qué ángel se refiere la Biblia cuando dice que iba a pasar por la tierra de Egipto. Se está refiriendo a uno de los 7 reyes de Lucifer, al Apolión, al destructor, al Abadón. El ángel que tiene las llaves del infierno. Porque los demonios son ángeles, pero caídos, que no pudieron mantener su dignidad. Y lo único que lo detuvo de entrar a la casa de los hebreos, porque no era por la perfección de los hebreos. Si usted revisa bien, el pueblo de Israel en ese tiempo más se la mantenía dudando y murmurando que santificados o creyentes en el Señor. Era por la sangre del Cordero. Pero ellos tenían que obedecer y comer la Pascua como les indicó el Señor, con todas las características que encuentras en Éxodo capítulo 12. Y mira, ¿qué es lo que acontece? Que esa sangre detenía la mano del devorador, que por voluntad de Jehová de los ejércitos, el gran Señor de los ejércitos, iba a pasar destruyendo, iba a pasar matando a los primogénitos, por voluntad del Señor de los ejércitos, del gran Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que del poder de la sangre del Cordero? Mira nomás. Quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 5. En el versículo 6 dice: y miré y vi que de en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está hablando acerca de ese cordero que fue inmolado, que fue sacrificado y que su sangre está lista para librarnos del adversario. Satanás fue muy claro hablando con el Señor de por qué Job había prosperado, porque el Señor le había rodeado con su diestra. Y si tú y yo queremos prosperar, porque eso sí que nos fascina hablar de prosperidad, es no más de que digamos que va a haber un seminario de prosperidad y eso se llena. Pero vaya y publique que va a haber un seminario acerca de santificación. No le asiste a nadie, o muy pocos. Porque el hombre quiere escuchar lo que está en su corazón. Nosotros como raza humana decimos: Señor, queremos oír tu voz. Y cuando Dios habla, ni le prestamos atención. Y te aseguro que de pronto estás escuchando la voz de Dios en medio de esta prédica y no le estás prestando ni 5 de atención. Otros cambian de canal, en fin, etc. La decisión es personal. Cada uno tendrá que rendir cuentas de su vida, de sus obras. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Pero mira lo tremendo. Mira qué poder tiene. Dime, en todo el poder humano que has visto, ¿acaso has podido ver a alguien o algo que te haga resucitar de la muerte? Tú dirás: no, eso es imposible. Y como Jesús sí.
Tú dirás, no, pues que Él es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Cómo no? Dice que todo aquel que cree en Jesús no muere, sino que salta a vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Ojo con esto. Es tan poderoso. ¿Tú sabes lo que se necesita para que tú y yo creamos fielmente en Jesús? Si viésemos el plano espiritual, todo lo que tenemos, toda la batalla que se da en el plano espiritual para que tú y yo conozcamos a Jesús y nos entreguemos de corazón. Te voy a decir esto. Mira, por ti y por mí se libra una batalla durísima. Porque el adversario nos quiere tener adormecidos, haciendo la voluntad de nuestra propia carne, andando en nuestra carne. Y ya sabes, las obras de la carne, Gálatas 5, 19, léelas. Ya sabes, fornicación, adulterio, borrachera. Eso por lo general es lo que se da en las sociedades. La gente está ensimismada ¿en qué? En pasarla bueno, en vivir bien. Es tan tremendo que la gente se dice ser cristiana porque asiste a una iglesia. Y en las iglesias muchas veces los enfocan solamente en la parte terrenal, en la parte económica, el estar bien de salud y demás, ya, súper bendecido, en fin, etc. Y no se está enfocando en lo que tiene que estar enfocado, que es en el agradar a Dios, que es en conocerle y entenderle y vivir conforme al temor de Dios. Pero como eso no vende, entonces no se puede hablar de eso. Como eso no deja diezmo ni ofrenda, entonces no hay que hablar de eso. Eso es como que tú fueras al estadio a ver un partido de fútbol de tu equipo favorito. Y te salgan hablando de la Biblia y no hay encuentro. Entonces tú dices, o sea, ¿qué pasó aquí? La iglesia es como un hospital donde Dios nos lleva a ser sanados. La gente piensa que es madura espiritualmente porque lleva años en una congregación. ¡No! He visto gente que lleva años en una congregación que ni siquiera sabe el ABC del Evangelio. Si tú y yo queremos ser verdaderamente bendecidos, verdaderamente libres, debemos empezar a trabajar en la sanidad interior. Y eso solo se consigue a través de la intimidad con el Señor, la sinceridad y el ser lavados con su sangre. Mira lo poderoso de su sangre. Satanás detesta la sangre del Cordero, pero en los sacrificios que exige a sus siervos, exige sacrificios de vírgenes, de niños, de animales. ¿Todo para qué? Para fortalecerse en ellos. Entre más grande sea un demonio, exige sacrificios más altos. Pero acá, como Jesús dio su vida por nosotros, entonces no le prestamos ni atención siquiera. Muchas veces, vuelvo te digo, pensamos que estamos súper bien porque predicamos, porque asistimos a una iglesia y a veces estamos podridos por dentro. He visto gente que piensa que no ha negado a Dios. ¿Por qué? Porque no ha dejado de congregarse. Qué errados que están. Te voy a explicar qué es negar a Dios. Es que tú, conociendo del Señor, no cumples su palabra. Ahí lo estás negando. Eso es negar a Dios. ¿Cuántos asisten a una iglesia y ni siquiera son capaces de dar a conocer que son cristianos? Y lo más tremendo, hay unos que se la pasan diciendo que son solo cristianos todo el tiempo, y tienen gloria a Dios, un aleluya, tienen a Dios en su boca, pero con sus hechos lo viven negando, haciendo que la gente no quiera creer en Dior por la
porquería de testimonio que tiene. Pero se dicen ser cristianos fervorosos, no ser religiosos. Y eso, usted pensará que eso no se da. Le voy a decir, eso pasó. Y públicamente. ¿Sabe qué pasó? ¿Y dónde pasó? El tirano Maduro, diciendo que él era cristiano, no un religioso, no un cristiano tibio, sino un radical. Cuando la Biblia dice no matarás, cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo, cuando la Biblia dice no hurtarás, y así sucesivamente. Y muchísimos andamos así, diciendo que somos algo, pero con nuestros hechos negando. Y entonces la gente ve esa incoherencia y dice, ¿qué va? No, mejor me quedo con mi Dios. ¿Por qué no? Porque usted dice que es cristiano y no ha servido nada a Cristo. Dicen que la sangre de Cristo tiene poder, pero yo lo veo peor. Ahí lo estamos negando. Estamos pisoteando su sangre. Y lo estamos exhibiendo como un payaso a Dios. Y mira, es tan tremendo que cuando nos hablan de Apocalipsis, en el capítulo 5, habla acerca de qué, de que buscan quién es el digno de abrir, no lo encuentran. Mira, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, el título dice, el rollo y el cordero, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Dice, el apóstol Juan dice, y yo lloraba mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y aquí se está refiriendo a Jesús. Mira el poder que tiene la sangre del Cordero. Mira el poder que tiene el nombre de Jesús. Pero nosotros muchas veces vamos exhibiéndolo como si fuera cualquier cosa. Como si eso sirve que va. Si es tan poderoso el nombre de Jesús, que aún hasta el mismo diablo se doblega delante de él. Si entendieses bien, si entendiéramos bien qué es lo que estamos hablando y quiénes son las jerarquías espirituales, qué espíritus tienen ciertas jerarquías, y si supieras que para poderlos doblegar se necesita un poder que la humanidad no ha conocido siquiera, entenderíamos a cabalidad quién es Jesús. Es tiempo de limpiarnos, iglesia. Es tiempo de la manifestación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo donde la gloria de Dios tendrá que ser exhibida públicamente para que las naciones crean, tengan esperanza y alcancen salvación. Para que las naciones se arrepientan de su mal camino y se vuelvan al Señor Creador, Dios Todopoderoso. La sangre de Jesús tiene tal grado de poder que nos libra de la mano de aquel que nos acecha día y noche, que nos libra de la mano del destructor. Tiene tanto poder
que es capaz de transformar vidas enteras, coger prostitutas, homosexuales, asesinos, gente mentalmente dañada, espiritual, anímica, física, y transformarlos y empezar a cambiar y empezar a mudar todo eso. Cuando tú quieras o yo quiera avanzar espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es empezar a confrontar lo que nosotros llevamos por dentro. Ni tú ni yo podemos dar de lo que no tenemos. Y el Señor empieza a trabajar aquí todas las áreas. El área sexual, el área mental, el área emocional, la parte física, todo lo empieza a trabajar aquí. Y lo que necesita es que tú y yo le permitamos obrar. Por eso te invito, mira cuán poderosa es la sangre de Jesús. Es tan poderosa que es capaz de llevarnos de la muerte a la vida, del imperio de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de su luz admirable. Es tan poderosa que hace que el Dios Padre, el Dios eterno, nos adopte como hijos a través de su Hijo Jesucristo. Y es tan poderosa que Dios describe en aquel salmo, el Rey de Gloria, en el cual describe: alzad puertas, alzad vosotras puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y en medio de ese desfile, Jesús iba despojando a todo principado, potestad, gobernante, hueste, querubines, arcángeles, serafines, caídos. Los iba despojando, porque no se mantuvieron en aquella dignidad. Ellos despojaron a la humanidad, mas Jesús los despojó a ellos. Y lo único que Dios está esperando es que tú y yo le tomemos en serio y que empecemos a dejar de que Él trabaje en nosotros, que no andemos diciendo solamente que somos cristianos, que no, sino que lo demostremos con nuestros hechos. Porque hay gente que describe la Biblia como bastardos. Los bastardos son aquellos que supuestamente dicen ser hijos de Dios, pero se comportan completamente diferente a lo que Dios dice en su palabra. Contra los tales, así te pongan cara de cordero, así pongan una voz suavecita y toda empalagosa, no son más que raíz inmunda desechada por Dios. Por eso te invito, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos sane, que nos restaure. Entendamos, Dios dice en su palabra que limpia lo de adentro primero y después limpia lo de afuera. Pero aquellos fariseos, aquella gente que estaba podrida en el corazón, se vestía hermosa por fuera, pero por dentro era un sepulcro blanqueado, lleno de inmundicia. El sepulcro es donde se ponen a los muertos. Por dentro estaban muertos, inmundos, hediondos. Y Dios lo que quiere es sanar nuestra alma. Si creemos en Dios, entonces ¿por qué la depresión? Si creemos en Dios, entonces ¿por qué permitimos que el adversario nos oprima? Debemos permitir que Jesús viva en nosotros, porque Él nos da paz sobre todo entendimiento. El ser cristiano no significa de que uno tenga que ser mentalmente descoordinado entre lo que está viviendo y la fe. Para nada. El ser cristiano te centra y te indica que por más dificultades que tengas, Dios estará listo para levantarse por ti y por mí para ayudarnos, porque el león de la tribu de Judá jamás se ha adormecido para ayudar a su pueblo, porque la diestra de Jehová jamás se ha cortado para ayudar a su pueblo. El problema es que su pueblo ha decidido vivir apartado de Él. Y lo más tremendo, que su pueblo piensa que está bien porque asiste a una congregación. Piensa que está bien porque da su diezmo y su ofrenda. Piensa que está bien porque está sirviendo. Piensa que está bien porque cambió un aleluya por un
un madrazo por un aleluya. Piensa que está bien porque dejó el alcohol. Piensa que está bien porque dejó el cigarrillo. Se les hace gran cosa. ¿Acaso Dios solamente mandó a su Hijo a morir por eso? Es necesario de que dejemos el egoísmo de nuestro propio corazón y la dureza de nuestra alma y corazón y nos volvamos al Señor para entenderle, conocerle y que nos alineemos a los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gloria, alabanza y adoración. Señor, te pido para que tú toques nuestros corazones. Donde quiera que llegue esta palabra, Señor, toca nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tu palabra nos habla claramente, Señor. Tu palabra nos habla de las conductas de cada ser humano, Señor. Nos habla de que muchas veces nosotros pensamos que estamos súper bien, Señor. Y tú dices, aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Tú mismo viniste a darnos ejemplo. Te traían personas para juzgarlas y tú mismo decías, aquel que esté libre del pecado, tire la primera piedra. Tú mismo viniste a enseñarlos que es necesario obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Y si no hay fe, no hay amor. Si nosotros no permanecemos en tu palabra, podremos decir con nuestra boca que te amamos, pero no hay amor. Porque tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no nos esforzamos por cumplir tu palabra, no hay fe. Así digamos lo que digamos, así prediquemos las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay nada. Porque finalmente, escucha bien, y lo puedes encontrar en la Biblia, búscalo, está en el libro de Apocalipsis. Finalmente serán abiertos los libros, y como dicen las Escrituras, y a cada uno le será pagado conforme a sus obras. El Señor no dijo porque asistas a tal ministerio, porque asistas a tal congregación, porque diezmes, porque hagas esto, porque serás salvo. No. Lea bien la Biblia. El Señor dice, por cuanto creíste. Y dice, la fe sin obras es una fe muerta, lo dice en el libro de Santiago. El Señor no te puso videntes para que vean carros, motos, el sueño americano junto. No. El Señor te puso videntes para que tú y yo podamos oír la palabra de Dios, nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Él. Y tú dirás, bueno, ¿cuáles son mis malos caminos? Compara tus obras con lo que Dios demanda de un cristiano. Y si tus obras no están conforme a eso, no eres más que un religioso. Por eso, Señor, te pido que toques nuestras vidas, que nos cambies, Señor, que nos transformes, porque no queremos ser gente que dice, pero que te tiene lejos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas.